Buenas tardes, estimados televidentes, internautas y amigos de Radio Miraflores La Auténtica. Estamos haciendo un programa especial hoy día sábado, como les dijimos, porque bueno, estamos caminando, corriendo, preocupados, tensos, porque ya la campaña municipal pues entra a su último mes y el 70% de ustedes, de los ciudadanos, no saben por quién votar. Y eso no sé si será muy preocupante o de repente reflexivo. Vayamos a que es un tema reflexivo, porque el programa hoy día le va a servir mucho. Y una buena noticia, apareció en los medios, un señor, un presidente de un grupo que está inscrito a nivel nacional del Callao, ha sido sacado de carrera. Así que el Callao, la provincia constitucional del Callao, mi patria, mi pueblo, mis amigos, hay otra visión que se puede dar y todo depende de la votación. No se dejen intimidar, no se dejen amenazar, vean a su familia, piensen en el futuro, porque el Callao va a ser el primer puerto de Latinoamérica si se cambian todas las autoridades corruptas que hasta el momento han venido teniendo los destinos del primer puerto del Perú. Así que estímulos, van a pasar cosas interesantes. No tenemos probablemente los mejores candidatos como se esperaba, el temor ha reinado por muchos años, pero con la bendición de Dios algo bueno va a pasar y estaremos también viendo ese tema. Nosotros estuvimos el día jueves 6 en un debate importantísimo que ustedes lo van a tener, lo tienen en el video integral acá en Radio Miraflores, pero lo van a tener empaquetado por cada uno de los candidatos y panelistas, porque ha sido bien interesante y creo, particularmente por nuestra experiencia en el tema de transportes y comunicaciones, que va a generar un cambio sustantivo en la elección de los candidatos o del mejor candidato para la Municipalidad de Lima Metropolitana. Por una sencilla razón: de 20 postulantes, de 20 candidatos, a los 20 que invitamos al fórum, porque es el tema de transporte, tránsito y movilidad urbana, solamente se presentaron 4. Y los 4, pues les voy a decir que era Enrique Cornejo, Gustavo Guerra García, Enrico Crospoma y Columbus. Los 4 que se presentaron sorprendieron gratamente al público asistente y a los medios, porque verdaderamente fue un debate a nuestro entender, y acá nuestro invitado, Armando Mejía González, ingeniero electrónico, especialista en temas que tienen relación directa con la gestión de tránsito y toda la tecnología de transporte, nos va a explicar, y dentro de un ratito Fabricio Orozco. Vamos a poder transmitirle a ustedes lo más objetivamente posible. Da mucho que hacer y van a cambiar las cosas, porque creo que el ciudadano no puede dejarse guiar por un pantallazo, ni por muchos carteles tendidos en todas las vías de Lima que contravienen todas las normas municipales establecidas juntamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima y distritos. O sea que los candidatos que quieren ordenar Lima la están llenando de carteles en todas las principales arterias. Obviamente, imagínese usted uno de ellos como alcalde. ¿Cómo estás, Armando Mejía González? Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hoy sábado, un saludo para todos los seguidores de Radio Miraflores y para el espacio que conduces. La verdad, como mencionas, el día jueves fue una jornada bastante interesante. Esperábamos tal vez la participación de más candidatos, pero si bien es cierto, un tema que estuvo en el aire, aunque no era un tema de transporte, era la presencia de los candidatos en los debates o en estas conversaciones, ¿no? Incluso ellos mismos de alguna manera bromeaban de que ya se conocían, que eran las mismas caras de siempre, porque estamos viendo que hay un grupo de candidatos que están presentando sus programas, que están presentando sus ideas, indistinto de que estemos de acuerdo o no en la forma en que lo vienen desarrollando o los soportes con los cuales lo estén brindando, están participando y están en la discusión. Sin embargo, algunos candidatos, tal vez porque les está yendo bien desde su punto de vista, y algunos primeros en las encuestas no vienen participando de estas conversaciones, de estos diálogos, y ahí creo que hay un punto a resaltar primero, porque creo que todos estos debates generan el intercambio de ideas, generan el perfeccionamiento, porque se ve que en el transcurso de los debates algunos modifican, afinan sus ideas y permiten a la comunidad ver, comparar los distintos mensajes para en base a ello hacer una mejor elección, ¿no? Creo que eso que hay que resaltar.
Y en temas ya relacionados al tema de transporte, tránsito y movilidad, permitió conocer el punto de vista de cada uno de estos 4 candidatos, algunos más técnicos que otros, algunos, ya veremos en el uno a uno, tal vez mejor preparados o con más argumentos, algunos posiblemente con más ambiente político o con mensaje político de por medio, pero al menos defendiendo sus ideas, bastante pluralidad, bastante intercambio entre ellos mismos. Y bueno, y los panelistas pudimos ver nuestro aporte, nuestro punto de vista de algunas cosas que consideramos que faltaban ampliar en la discusión, ¿no? Lo interesante del debate, porque realmente fue un debate con participación de los candidatos, como dije, Detel Columbus, Enrique Cornejo, Gustavo Guerra García, Enrique Crospoma, con la llamada de 3, una candidata y 2 candidatos en espera para ver su conveniencia política, para ver si iban o no al evento, con la llegada desde Rusia de otro candidato que decía que el aeropuerto iba a volar también por llegar. La indiferencia o la negativa de algunos candidatos que aparentemente estaban punteros, creo que no lo van a estar, que salen con spot, con algunos términos particulares en una campaña más manejada por especialistas en medios de comunicación, que creo que no nos interesa. Nosotros hemos tenido muchos errores en elegir a nuestros verdugos en los últimos 12 años, si no se fueran 16, en las 4 últimas elecciones municipales, y no hemos acertado porque simplemente los spots publicitarios, los medios de comunicación manejados por grandes intereses corporativos, han podido generar un problema de este tipo. Entonces, pero sin embargo, el tema es que ahora están habiendo debates de ciertas consistencias, y nos da mucho honor, mucho gusto de que este debate realizado por el Grupo Envía, con Radio Miraflores, apoyados por ETSA y otros medios que se colgaron en nuestra red, pudieron pues en cierta medida generar ¿has cortado o no? Generar una corriente de opinión más, digamos, productiva para ustedes, para el público en general. ¿Por qué? Porque se pudo denotar el conocimiento de la temática por parte de los expositores. Unos en mayor o en mayor medida que otros, pero era interesante cómo ellos han hecho repreguntas entre ellos, se han auscultado para ver finalmente cuál era la mejor performance que tenían. Y el público participó, un público bastante selecto, una serie de profesionales, de especialistas, de diferentes instituciones, que le dio el realce necesario. Como les digo, esto va a ser colgado por paquete para cada uno de los candidatos dados, para que ustedes puedan hacer su análisis y tomar la elección adecuada. Reiterando que sí es importante que quienes pretenden manejar los destinos nuevamente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues tengan conocimiento del problema, tengan la decisión política de cambiar las cosas y tengan pues profesionales multidisciplinarios de calidad, de experiencia, de transparencia comprobada, y que no sean aquellos que los vemos permanentemente cambiando de partido, cambiando de autoridad y con los mismos errores y fracasos de siempre. 20 años de fracaso es demasiado tiempo. Bueno, Armando, si tú podrías calificar de estos 4 candidatos, Detel Columbus, Enrique Cornejo, Gustavo Guerra García y Enrique Crospoma, el enfoque a los temas de gestión de tránsito y el tema global de Lima, ¿cómo me dirías? O de repente, si no prefieres mencionarlo como nombre, ¿cuáles eran los aportes más relevantes que has podido escuchar ese día? Y tú obviamente has podido hacer algunas preguntas para que los panelistas se centren más en el tema que es de tu especialidad. Sí, muy bien. Si podemos resumir a estos 4 candidatos y las presentaciones que hicieron, creo que se marcaron unas diferencias, en algunos casos un poco más marcadas que otros, entre 2 candidatos con respecto a otros 2 candidatos. Podemos decir que tenemos 2 candidatos que son técnicos, que se nota que conocen más del tema por la experiencia, por la gestión que han tenido en su oportunidad, que es el caso de Enrique Cornejo y Gustavo Guerra García, y otros 2 candidatos que fueron más a presentaciones
o speech del tema desde el punto de vista político, que es el caso de Dieter Columbus y de Quique Ocrospoma. Ahora, si quisiéramos destacar, y esto no es favoritismo por ningún partido ni movimiento, creo que el señor Enrique Cornejo fue el que hizo una mejor presentación en cuanto al manejo de los tiempos, en cuanto a la estructura de los contenidos, y porque de alguna manera pudo hacer un repaso de las principales problemáticas del sector transporte, incluso lo dividió tanto en transporte, en tránsito y el caso de movilidad urbana. En el caso del señor Gustavo Guerra García, también se reconoció su capacidad, su conocimiento del tema, pero creo que de manera apasionada centró toda su discusión en los temas del metropolitano y agotó todo su tiempo dejando pendiente tratar otros temas también en la discusión, pero digamos que fue, al menos en el tema que trató, que es el caso metropolitano, lo trató con bastantes cifras, con recomendaciones, con su punto de vista de alguna manera técnico. En el caso de Dieter Columbus, habló más de tema de calidad, de parte de la problemática, y habló mucho de la voluntad política por encima de la parte técnica o de las soluciones tecnológicas que podían brindarse. Si bien es cierto, mostró una buena actitud, creo que era espacio el tiempo también para hablar un poco de cómo hacer las cosas, y no solamente quedar en buenas intenciones, ¿no? En el caso de Enrique Ocrospoma, también fue un discurso de alguna manera político, con algunos puntos que resaltó principalmente alrededor del Pacto por Lima. Creo que es una buena idea y un buen mensaje, porque durante la discusión o durante el debate se habló mucho de los problemas o unas trabas jurídicas. Entonces, por encima de esto, si el Ejecutivo con la Municipalidad y con el Congreso se ponen de acuerdo y firmamos un pacto, creo que eso podría dar viabilidad a alguna de estas ideas. Redundó en alguno de estos temas, luego se le fue un poco el tiempo y al igual que Dieter dejó espacio o faltó espacio para hablar algunos otros temas que también eran importantes. Sí me gustaría hablar un poco más del discurso de Enrique Cornejo, no sé cómo estamos con el tiempo. Claro, yo justo que te quería preguntar, tú eres ingeniero electrónico, tengo entendido que eres asociado de una empresa que se llama EXA, que tiene una tecnología de punta en cuanto, dentro de sus actividades, lo que es monitoreo de gestión de transporte. Sí. Y ustedes han venido trabajando con un grupo de empresas que no están dentro del programa ni del Metropolitano ni de los corredores complementarios, y que ahorita con una resolución municipal de la Gerencia de Transporte Urbano han sido favorecidas con la ampliación de 1 año y medio para que sigan operando, pero antes de eso fueron marginadas y hasta, digamos, en un tema de indefinición sobre qué iban a hacer, que obviamente representan el 70% de la oferta del transporte público en Lima. ¿Podrías resumirle al público la importancia de lo que ustedes, el servicio que prestan, y cómo eso puede ayudar o coadyuvar a la, digamos, decirle ineficiente, no sé si exageraré, gestión de tránsito que han venido realizando en Lima, y cómo podría ayudar a que la mayor oferta del servicio pueda gradualmente irse incorporando a la reestructuración, digamos, de lo que se llamó en algún momento el gran lanzamiento, pues, del ordenamiento del transporte a nivel de sistemas y corredores, que es necesario y tenemos que ir finalmente hacia eso. Muy bien. Bueno, gracias por la pregunta y por permitirme hablar un poco más sobre ETSA Asociados, que es la empresa de la cual represento. Somos un grupo de profesionales con más de 11 años ya de experiencia en temas de ingeniería de tránsito, transporte y movilidad urbana. Y desde hace un par de años, a través de un producto nuestro que es Transporte Público Inteligente, brindamos soluciones de tecnología y de procesos para la mejora de la operación de la flota de transporte. La tecnología, sabemos la importancia que tiene en nuestra vida, en todas nuestras actividades, y consideramos que era un elemento que no estaba siendo explotado adecuadamente en la operación de la flota de transporte. Por suerte encontramos algunas empresas que empezaron a tener un mayor interés por mejorar su operación, y es ahí que con herramientas de tecnología, cuando hablamos de tecnología principalmente hablamos de GPS y de sistemas y de aplicaciones,
y a la vez con mejora de procesos que tienen que ver con formación, con capacitación, con diferentes herramientas, hemos comenzado a colaborar con ellas en mejorar su operación. Sabiendo la ubicación y algunos datos de una empresa de transporte, podemos pues empezar a mejorar su operación desde distintos puntos de vista. Es decir, podemos eliminar los fuera de ruta, los excesos de velocidad, esto de la mano de la capacitación, incluso en tema de educación vial, en distintos temas que son de interés para el propietario, para el conductor, para el pasajero. Las empresas han comenzado a brindar un mejor trato y calidad del servicio. Obviamente esperábamos que esto fuera de la mano con la fiscalización, con la regulación. Creo que todavía hay muchos esfuerzos para hacer en ese sentido, pero sin embargo vemos que hay unas empresas que se están preocupando por empezar a mejorar el servicio que brindan de la mano de tecnología y de la mano de la mejora de procesos. Y es ahí, y regresando al tema del debate, sí, un comentario que nos hizo Enrique Cornejo con respecto, y una consulta que le pude hacer con respecto a de qué manera profesionalizar la operación de la gestión de la flota de transporte. Porque por una parte tenemos empresarios que apuestan y que mejoran, pero que van compartiendo la vía con otros empresarios, por llamarlo de alguna manera así, que no necesariamente se preocupan por el trato al pasajero, por eliminar los excesos de velocidad, por eliminar la salida de ruta, y vienen, como que dice, trabajando como le da la gana. Entonces creo que ahí la autoridad tiene que hacer también los esfuerzos por fiscalizar y poner en orden a todas las empresas, y finalmente que sea el usuario que ante un mejor trato del servicio ayude a regular y escoger el que le brinda una mejor atención. Digamos, los empresarios transportistas, indistintamente de la modalidad que tengan de operación ahorita y de autorización y de flotas autorizadas para prestar servicio, algunos se han estado consumiendo sus flotas que tienen, otros han apostado por modernizarla, han comprado unidades nuevas para poder entrar a los procesos que quedaron pendientes de los otros corredores complementarios y poder mejorar el servicio. En ese proceso comenzaron a tecnificar su operación y están trabajando ya sin la Municipalidad de Lima, pero con una tecnología que no deja mucho que desear, inclusive a los corredores complementarios, a las empresas ganadoras. Y el Metropolitano no, porque el Metropolitano es un regalo que lo ha hecho la Municipalidad de Lima a 4 concesionarios que no sé por qué la tienen. Los carros se los regaló el Estado y COFIDE, y la concesión se la regaló la Municipalidad de Lima. Y lo que es más grave, no han iniciado el periodo ya de concesión propia para que retornen los vehículos a la Municipalidad de Lima, y van a retornar cuando los vehículos se chatarreen solos, ¿no? O sea, es increíble. Y esperemos pues que la medida correctiva lo haga inmediatamente el alcalde que sea elegido. ¿Qué podrías rescatar de estas empresas? Digamos, no sé cuántas tienen ustedes que están asesorando, y qué beneficio-costo puede haber prestado en calidad del servicio, en oportunidad de servicio, y probablemente ellos, si bien es cierto, no se movilizan por algunos corredores, tienen una serie de vías principales que se dan. De repente lo puedes sectorizar en una parte de Lima y puedes decir, mira, acá hay 3 empresas, sin mencionarla probablemente, y estos son los beneficios que con nuestra participación han tenido en el corto y mediano plazo. Muy bien. En primer lugar quiero resaltar de que la regulación o las normas técnicas o exigencias que deben cumplir las empresas de transporte existen. Es decir, estos sistemas de GPS o sistemas de monitoreo de flota están y son obligatoriedad de las empresas tenerlo. El problema es que no existe una fiscalización o una mano dura para empezar a obligar que cumplan con esa obligación. Tal vez en su momento o hasta el momento, por temor al conflicto social que se puedan generar, si de un día, de la noche a la mañana, comenzamos a regular y retirar pues las combis y algunas unidades de la ruta. Posiblemente nos vamos a quedar con muy pocas. Sin oferta. Pero esto tiene que hacerse en el tiempo, y sobre todo en algunos casos pues que son ya emblemáticos, que aparecen pues en noticias, con algunos riesgos o pérdida de vidas humanas. Entonces, pero hay empresas que desean trabajar de manera estable, de manera segura,
porque no desean que tener su flota parada por alguna infracción y comienzan a tecnificarse, a capacitarse y a mejorar. En cuanto a unidades, estamos hablando de 10 rutas, unas 550 unidades que al día de hoy cuentan con estos servicios, al menos con EXA asociados y con lo que es el producto de transporte público inteligente. Y tenemos año y medio en cuanto al desarrollo de estas soluciones. Apostamos a seguir incrementando la flota, pero también apostábamos a que este año se hicieran ya algunas medidas por parte de la autoridad para obligar y forzar a que todas las empresas cuenten con estos sistemas. En cuanto a indicadores, estamos haciendo justo un estudio que esperamos próximamente compartir, pero se nota una reducción sustancial en un año de operación en cuanto a los fuera de ruta, que son, estamos hablando, las salidas que un conductor hace de su ruta, dejando abandonados a un grupo de pasajeros, la reducción de los excesos de velocidad y también en la reducción de infracciones y papeletas que tiene la empresa. Hay estadísticas que pueden indicar que con la reducción de algunas papeletas el servicio se paga solo, entonces también genera una oportunidad o un beneficio económico para los empresarios de transporte. Ahora, quisiéramos que esto vaya de la mano con que la Municipalidad de Lima, con que las autoridades pongan mano fuerte y comiencen pues a regular, a fiscalizar el transporte público en nuestra ciudad. ¿Crees que las autoridades deberían ver que este esfuerzo, digamos, realizado por algunas empresas que quieren entrar a concursos o que quieren contribuir a la modernización del transporte, más allá de la fiscalización, porque yo creo que la responsabilidad también es compartida con los directivos de las empresas serias cuando no lo son, pueda ayudar de entrada a la nueva autoridad? Y estas medidas que mencionas que no fueron tomadas en cuenta, ¿cuáles serían, si la podría resumir? Porque tenemos bastantes radioescuchas y teleescuchas y los propios candidatos les interesaría cómo los puede dar, porque es una herramienta que en el corto plazo puede servirles para ir monitoreando lo que pasó y replantear esta modernización del transporte. Muy bien. Un aspecto importante de la tecnología y de muchas herramientas tecnológicas que existen es brindar información. Pero como nosotros le decimos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, podemos tener mucha información, pero lo importante es saber qué hacemos con esa información que tenemos. Un GPS, un sistema de monitoreo de flota, nos permite saber la unidad en todo momento dónde se encuentra y a qué velocidad va. Y a partir de ahí poder controlar una serie de parámetros como puede ser, distancia entre una unidad y la otra. La velocidad que no pase de la zona, si encuentra por un hospital, por un colegio, la velocidad máxima a la cual debe ir, que cumpla con su ruta, que haga las vueltas que tiene que dar. Pero si eso no va de la mano con que el empresario de transporte cuente con un centro de control o de monitoreo, cuente con un personal que está visualizando la flota y aplicando las sanciones, los castigos, los premios, pues esto puede caer en letra muerta. Se tiene la tecnología y la información para que una unidad termine su ruta, termine su recorrido y saber o tener un historial de todo lo que pasó en ese recorrido. Y la empresa puede decir, oye, mira, has hecho un buen recorrido, te premio. ¿Cómo? Saliendo antes o adelantando su salida, o tuviste un problema, oye, te retraso tu salida, de tal manera que eso pues los afecte y sienten de que por mejorar o por trabajar bien están teniendo algún impacto en su actividad. Esas cosas son simples, se pueden empezar a ejecutar de la mano tecnología, y adicional también un componente fuerte que es la capacitación y la formación de las personas. En la medida que las personas, que los conductores, que los cobradores se encuentren capacitados en temas de atención al pasajero, y otras normas que tienen que establecer, eso da de la mano también para que puedan estar mejor posicionados para el trato al pasajero. Ok, se está integrando con nosotros Fabricio Orozco, que acaba de buscar un estacionamiento para su vehículo. Regresamos, un pequeño corte, ya saben, Radio Miraflores, hablando sobre el debate realizado en el Automóvil Club de Lima el 6 de septiembre y que tuvo mucha acogida. Regresamos.
Regresamos, estimados televidentes. Estábamos hablando pues sobre qué pasó el jueves 6 a las 6 en el Automóvil Touring Club de Lima, donde pudimos apreciar pues a 4 candidatos a la municipalidad, a la alcaldía de la Municipalidad de Lima, Deitel Columbus, Enrique Cornejo, Gustavo Guerra García y Enrique Crospoma, que fueron bastante, digamos, prodigiosos, por decirlo menos, porque después de 20 candidatos, el 25%, el 20% pudo participar. Nosotros invitamos a todos y acá estamos comentando pues los diferentes puntos de vista y quienes fueron parte del panel. Armando Mejía González, y acaba de reunirse con nosotros Fabricio Antonio Orozco Vélez, especialista, abogado, especialista en concesiones de transporte, de funcionario de Protransportes, y quien participó también para que nos dé sus primeras impresiones de cómo viste este encuentro, que dicho sea de paso, al otro día fue no copiado, digamos, pero fue sostenido en la Cámara de Comercio de Lima con 10 empresas que auspiciaron. Se juntaron 10 empresas reconocidas, instituciones reconocidas, obviamente el ILD muy presente ahí, Caretas, el Comercio, la Cámara de Comercio de Lima, para que 3 de nuestros expositores el día anterior manejaran todo, porque finalmente no se dijo nada adicional. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Resaltar la voluntad de 4 candidatos que son de los que más están tratando de dialogar y de exponer sus ideas ante los diversos foros de discusión que se han ido dando a lo largo de esta campaña, que es muy extraña, ¿no? Y digo muy extraña porque por un lado hay una encuesta que establece que solo el 25% de los limeños está interesado en las elecciones municipales. Caso muy, vamos a decirlo así, un caso extremo. Vamos a tener que analizar esas cifras porque en realidad creo que es la primera vez que hay este índice tan alto de desinterés por parte de la ciudadanía respecto de una elección municipal tan importante como es la de Lima Metropolitana. Y en segundo término, resaltar la falta de interés que tienen casi el 70% de los candidatos a Lima Metropolitana. Pareciera que el 80% inclusive. O el 80% en debatir, en exponer sus ideas, en decirle a la ciudadanía qué es lo que piensan hacer en los diversos temas que atañen a la ciudad y en los diversos temas que atañen a la problemática y a la solución de esta problemática de la ciudad respecto a los electores. Esto quiere decir que dentro de un mes exactamente, casi, ¿no? Pues ya estamos en 8 de septiembre, o sea, el próximo mes, el 7 de octubre, los electores vamos a ir prácticamente con los ojos cerrados. No sabemos por quién vamos a votar. De repente vamos a votar por el que nos parece más simpático, por el que es más loquito, por el que da pastillas, ¿no? De repente por quien tiene una empresa radial, probablemente por, no sé, por quien haga la payasada más celebrada, pero me pongo en esos términos, o por quien de repente se ponga a gritar con la barra de la selección peruana. Pero no vamos a votar probablemente por quien nos expone sus mejores planes, porque no estamos escuchando las propuestas que estos candidatos nos tienen que ofrecer. Resaltar a esos 4 candidatos que estuvieron el otro día, porque de verdad que algunos con mayor conocimiento de las cosas, otros con menor conocimiento del tema de transporte, tránsito y movilidad, hicieron el esfuerzo por ir, debatir, exponer sus ideas, confrontar ideas, llegar a acuerdos, llegar a conclusiones y a consensos. Creo que eso es un punto rescatable, pero solamente de estos 4. El evento que fue al día siguiente en la Cámara de Comercio de Lima tuvo a los 4 invitados que tuvimos nosotros también el día previo, y después de ellos se sumaron 2 invitados más. O sea, tampoco es que haya tenido los 20 candidatos, ¿no? Y eso sí me preocupa, porque como vecino de esta ciudad, nos está llevando a un escenario de 4 años más que no sabemos qué va a pasar con la ciudad, más allá del tema de transporte. O sea, vamos a tener 4 años de incertidumbre, 4 años de duda, 4 años en los que probablemente el candidato a alcalde sea tan mediocre como los alcaldes que hemos tenido en los 2 últimos periodos. Sí, pues es una preocupación que compartíamos con Armando. ¿Por qué? Porque
En primer lugar, se denota de que los sistemas que han venido imperando hasta ahora se mantienen, o sea, se están usando los medios de información, se están vendiendo imágenes, se están vendiendo mentiras. Justamente en el debate, los 4 candidatos concordaron en que el tema de seguridad ciudadana no es un tema del gobierno municipal, es un tema del gobierno central, gobierno nacional, y que lo máximo que podría hacer pues, es coordinar con el Ministerio del Interior y bueno, ver las plataformas. Entonces, a quienes llamamos líderes de esto, es un gran engaño, lo dijeron. Por otro lado, estaban utilizando las redes para temas xenofóbicos, para temas que son más una cortina de humo, y no habían planteamientos coherentes con qué se va a hacer. Por otro lado, pues se usan medios de comunicación masivos, de grupos o de familias, para distorsionar el tema. Entonces no es la foto, no es la cara, es, digamos que el problema mayor que tiene Lima, el Callao y el Perú, ya no es la inseguridad ciudadana, sino es el tema de transportes, porque ya la seguridad ciudadana es un problema del gobierno nacional que tiene que replantear su política de gestión en ese sector, ¿no? Y lo que tienen que hacer los municipios, en todo caso, a través de una mesa centralizada, es plantear estrategias comunes de acción. Entonces, por ese lado, el tema. Pero, sin embargo, el tema del transporte urbano, el tema de la inseguridad vial, el tema del tránsito, de las grandes congestiones, contaminaciones ambientales y con grave daño a la comunidad, con fallecimientos que van en incremento, sobre todo en niños, sí es un problema municipal. Y sobre ese problema municipal, salvo el debate y pocas presentaciones, salvo estos 4 candidatos y algunos eslogan por ahí, hay uno que va a cerrar todo, o sea, va a cerrar todos los peajes y no sé cómo se va a movilizar, que también lo invitamos, dicho sea de paso, bueno, dice que priorizó otras actividades, van a arreglar el tema. Y el gran problema es que los ciudadanos van a escoger probablemente un verdugo, y yo no sé de qué se van a quejar en el mes de febrero del 2019 si la cosa está peor en el pleno verano. Entonces, lo que le invocamos a los ciudadanos, a los radioescuchas, a los televidentes, a los amigos de Radio Miraflores y todas las cadenas, es que compartan preguntas, compartan conocimientos, investiguen, analicen y vean su propia realidad, porque si los ciudadanos, agrupados de alguna forma a través del comité de barrio, de vecinos, de la escuela, de las asociaciones, no se organizan para ver qué necesitan y cómo pueden hacerlo, difícilmente la autoridad va a darle cosas, y menos si no la fiscaliza. Comentábamos al inicio que había una buena noticia que hoy salió en el Expreso, en algunos medios, que habían vetado a un candidato nacional, pero en el Callao, o sea, el candidato a la región del Callao, lo habían vetado por una serie de fallas, y que habían llevado un camión que moviliza material de construcción, y habían echado 1 tonelada de tierra frente al aeropuerto o frente al jurado, en la misma avenida Fawcett, y un grupito de 20 matones con las caras pintadas dando vivas a este movimiento que había sido. Entonces, yo creo que ya ante ese hecho no hay ninguna pregunta, ¿no? O sea, el jurado electoral parece que ha acertado, porque, o sea, yo como presidente regional voy a llevar un volquete y voy a llenarlo de tierra porque no me han dejado escribir, porque ¿a quién le echamos la culpa? Si ellos van con la bandera de ese movimiento, es del movimiento. Ahora, pasa un tema que es grave con esto. O sea, yo sí, adicionalmente de los temas de transporte que tratamos ese día, que fueron muy interesantes, cada uno con su punto de vista, unos proponiendo subsidio, otros proponiendo revisión y resolución de contratos, etcétera, ¿no? Denota pues que sí había un interés, y hay un interés en los equipos probablemente de trabajo que están detrás de estos 4 candidatos. Pero hay un tema que va más allá. O sea, cuando empezamos a tratar, por ejemplo, temas de la Autoridad Única de Transporte, o sea, me preocupó de sobremanera que todos los candidatos dijeran que estaban de acuerdo con la Autoridad Única de Transporte. O sea, ellos están de acuerdo con una autoridad que les quita la autoridad a ellos. O sea, es bien fácil decir que estoy de acuerdo con una autoridad que me releva a mí de responsabilidades, porque dejo de tener una responsabilidad. Ahora la responsabilidad la voy a trasladar a un colegiado que va a ser conformado probablemente por el alcalde de Lima, el alcalde del Callao,
un representante del Ministerio de Transporte, un representante del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio de Vivienda, y que probablemente no lo preside el alcalde de Lima, lo vaya a presidir el representante del Ministerio de Transporte. Entonces, claro, yo, candidato a alcalde, propongo una serie de cosas muy razonables, probablemente en la campaña, para solucionar el tema de transporte, tránsito, movilidad en Lima, pero me lavo las manos porque confío en una autoridad que me va a suplantar en mis funciones. Por tanto, dejé de lado una responsabilidad que es totalmente innata de un alcalde provincial. Y yo no escuché en ningún momento de estos 4 candidatos que propusieran una reforma de la estructura del Estado respecto a la problemática Lima-Callao, que es la problemática que nos atañe, que es una mega ciudad, que hay que tocarla como mega ciudad. Ninguno de los candidatos ha dicho, oye, hagamos una región capital del Perú, ¿no? Porque Lima y Callao hoy día son una ciudad, no son 2 ciudades distintas. Yo me mato de risa cuando llego en avión a Lima y el del avión, el piloto o quien es, dice, estamos arribando al aeropuerto Jorge Chávez en la región en la provincia constitucional del Callao, estamos a 15 minutos de Lima. A 15 minutos no estamos de ninguna manera, porque yo salgo del aeropuerto, cruzo el óvalo, camino 100 metros y ya estoy en Lima, que es Lima Cercado. Entonces, esta es una sola ciudad y necesita una autoridad única, no para el transporte, para todo, ¿no? Entonces, esas reformas estructurales, por ejemplo, que sí necesita Lima y que dentro del marco de la ley de regionalización y de la ley de gobiernos locales y municipales se puede plantear para forzar lo que sería la mega región capital, Lima y Callao, que además le daría beneficios tributarios adicionales a esta región, porque Lima Metropolitana no percibe la cantidad de beneficios presupuestales que tienen otras jurisdicciones. Entonces, esas cosas son las que nos limitan y nos extrañan, porque eso deberían estar discutiendo nuestros 22 candidatos que hoy día andan haciendo cualquier cosa, ¿no? Y adicionalmente deberían estar tratando de solucionar en el Congreso los 35 representantes que tenemos en conjunto entre Lima y Callao, que esos congresistas a quién representan no sabemos. Porque de verdad que después que fueron elegidos por Lima, cada uno se fue por su lado, ¿no? Entonces, esas son las cosas que, por ejemplo, sí me preocupan de sobremanera en esta campaña, porque eso evidencia que nos vamos a pasar 4 años más en los que Lima va a tener que sobrevivir con un presupuesto totalmente austero y mínimo, porque el grueso del presupuesto para obras de Lima se lo ha llevado la concesión Rutas de Lima y Línea Amarilla, y no le queda a Lima nada. Entonces, ¿qué esperamos los ciudadanos respecto de esta elección? El problema es que, coyuntural inclusive, la degradación que tienen pues todos los niveles del Estado, porque son todos en general, son muy pocos los que se escapan. El tema de tapar, crear una serie, ni siquiera una, de cortinas de humo para que distraer la atención, para que pase rapidito las elecciones municipales y cualquiera se haga del muerto. Y lo otro que una vez ahí recién van a mirar qué horizonte político hay para ver qué hacen. No impide, o sea, no les impide, no les conviene tratar temas estructurales del país. O sea, no, se habló que no existía política de Estado, pero tampoco se dijo vamos a insistir al Congreso, vamos a pedir política de Estado, porque si no Lima y Callao no puede trabajar coordinadamente. Y sin embargo es el mejor momento para plantear esa reestructuración ya geopolítica de los 35% de habitantes que tiene el Perú. Y el problema mayor es que todo este debacle de corruptos es manejado por el narcotráfico, o sea, mayor, o sea, ni siquiera es un tema político partidario, es un tema de poder de carteles que tenían las puertas abiertas en el Callao a través del aeropuerto y el puerto. Y entonces, y esto ya venía sucediendo con estos delincuentes que cayeron. Ha habido una lucha permanente donde este candidato vetado del Callao era una facción y el otro era de otra,
Entonces ya había una confrontación abierta y hasta no me sorprendería que alguien de estos equipos haya hecho alborotado este destape que a buena hora esperemos. Y ahora se dan las condiciones para que Lima y Callao sea una sola región. Inclusive se dan las regiones para que Lima pueda repartirse en 4 zonas importantes, incluyendo el Callao como la zona oeste de Lima y de la megalópolis, y ya plantear una autoridad bajo esas perspectivas más integral, o de repente lineamientos de política de gestión, comenzando por el tema de desarrollo urbano y terminando por el tema de exportación e importación, porque tiene que ver el tema del puerto y del aeropuerto, e inclusive replanteando ya todo el corredor logístico del primer puerto hacia puntos estratégicos para desconcentrar tanto la Panamericana como la carretera central y reestructurar. O sea, yo creo que ese debería ser un debate si tuviéramos en primer lugar a los candidatos a la altura de las expectativas, a un público o a un ciudadano más comprometido o entendido lo que está pasando en su ciudad, y a un poder ejecutivo y legislativo fuerte, pero no tenemos. O sea, esos factores que no van a permitir que la ATU, siendo un ente burocrático que sería si es creado ahora, pueda dar. Bueno, tampoco se dio en los otros debates ese tema, y si alguno lo entiende, no se va a preocupar porque le va a quitar tiempo. Mira, pero me preocupa más todavía, por ejemplo, que uno de los candidatos, que hoy día está entre los, vamos a decir, entre los primeros, más o menos el margen de error, que en realidad no es tanto que esté tan primero, pero por ahí vas, ¿no? Que es el exalcalde Belmont. A Belmont le cortaron las alas, políticamente hablando, cuando hicieron la reforma tributaria para redireccionar los fondos provenientes del recaudo del IGB y del impuesto a la renta. En ese momento Lima perdió una serie de rentas que fueron a los distritos. Hoy día ningún candidato a la alcaldía ha propuesto recuperar esas rentas para la ciudad de Lima. Como gobierno metropolitano. Que debería ser Belmont en todo caso. En todo caso debería ser Belmont, claro, que fue el primer afectado. Así es. Pero mira cómo estamos decadentes de un debate y de propuestas técnicas que nos lleven a solucionar el problema. Si Lima tiene problemas presupuestales, ¿qué es lo primero que tiene que buscar alguien que va a ser alcalde? Ver cómo amplía su presupuesto. Pues. Porque, a ver, si yo gano 100 soles y me caso, claro, ya necesito el doble de lo que voy a gastar, el doble, porque ya somos 2. Entonces ya no puedo ganar 100 soles, tengo que ganar 200. Si tengo un hijo más, tengo que ganar 300, porque si no voy a estar siempre aguja, como dicen en la calle. Pero si pasa con Lima, o sea, si no tengo recursos, si me han quitado los recursos, si luego los he dado a un concesionario para que los administre y haga lo que quiera con esos recursos porque no me amplía las redes viales de la ciudad y la ciudad se sigue deteriorando, entonces tengo que buscar de dónde saco más recursos. Y los recursos están por el lado de la contribución. Acaba de decir con mucha precisión Luis Alberto que el 35% de la población nacional reside en esta mega ciudad, Lima y Callao. Entonces, si el 35% reside, vamos a ver cuánto tributa esa ciudad. La mayoría de las grandes empresas del país tienen sede en Lima. Por tanto, los impuestos de esas empresas se pagan en Lima. Las grandes actividades de exportación salen por el Callao, que es Lima y Callao, y para que salgan por el Callao tienen que pasar por Lima. Se le paga algo a Lima, se le paga algo al Callao, hay algún beneficio adicional por ese beneficio aduanero, hay algún beneficio adicional por ser la sede de la mayor cantidad de contribuyentes del país. Entonces, son cosas que yo creo que los candidatos deberían empezar a pelear, porque parte de las soluciones en transporte, en movilidad y en tránsito van de la mano de lo que va a tener que ser inversión a costo hundido por parte del Estado. Claro, y hablábamos con Armando, ya bajando un poco a la realidad y entrando al tema micro, de que ni siquiera realmente se implementó primero una modernización y renovación del parque automotor, menos un ordenamiento del transporte. Y por último, y ahora como cerrando la película, se está hablando de plataformas digitales para crear la gestión de tránsito, ¿no es cierto? Pero no se vio en forma integrada
y los alcaldes van a ver qué van a hacer con lo que tienen y qué es lo que tienen. Él me decía pues que ellos con su especialidad estaban tratando de ordenar a estas empresas que no han sido beneficiadas con ni el corredor ni el metropolitano, pero sin embargo son el 70% de la oferta del servicio, o sea, son los que ofertan el servicio, y son también los que tienen muchas multas, muchas infracciones, todo ese tema. Pero la municipalidad, al cerrar su gestión, ha sido muy benignos, porque le han ampliado hasta julio del otro año, ¿no? Circulación, y no se sabe qué. Y ahí decíamos, bueno, ¿en qué medida el que entra ahorita, bajo los criterios que tenga, puede lidiar inmediatamente con este gran nivel de congestión y retomar lo que se llamó la reforma del transporte, entre comillas, y bueno, y caminar con una proyección mejor en gestión, paralelamente a que haga que intervenga la Contraloría en todas las instituciones habidas y por haber, y que se vayan presos todos los que tengan ahí, que tienen que ir por cuerdas separadas para no llamar la atención, y por otro lado ver cómo con el gobierno central, sobre todo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comienzan a activar acciones que creo que va a favorecer el clima del actual presidente, los problemas de desestabilización política que están haciendo en el Congreso, y Lima puede comenzar a trabajar por cuerdas separadas, pensando ya, es un gran debate, si se puede hablar en llamar a una nueva constitución, a la discusión de una nueva constitución. Creo que sería más que oportuno, necesario, que ya se hable de la reformulación geográfica nacional, porque hay conurbación urbana en otras partes del Perú, y tengamos una agenda totalmente diferente. Pero mira, o sea, el Perú está gastando 1.900 millones en los Panamericanos. 1.900 millones en los Panamericanos, que no nos sirven para nada. Para nada. O sea, los Panamericanos no son ni las Olimpiadas ni el Mundial de Fútbol. Pero ni siquiera han dado el 0,00.1% para capacitar a los atletas que van a... O sea, los atletas que nos van a representar, claro, no tienen ningún apoyo del Estado. O sea, yo le compro la casa, todo, para que vengan los extranjeros, pero no vamos a dar medallas, pero ni de platino. Porque de los 1.900 millones que se destinan, nuestros deportistas no reciben un sol. Sí. ¿No? Los chicos que hacen remo tienen que poner de la suya para irse a entrenar remo a la albúfera de Vegeta o del Medio Mundo en la zona de Huacho, expuestos a que les roben, lo que fuera. El que hace bicicleta tiene que traer su bicicleta, y así por el estilo. Pero 2.900 millones para los Panamericanos. Si queremos hacer una reforma del transporte en Lima que englobe 14.000 unidades vehiculares, que son las que se necesitan para transformar este transporte mediocre, deficiente y todo, solamente en inversión de buses necesitaríamos más o menos 2.000 millones. O sea, si el Estado se da el lujo de tirar 1.900 millones al agua para unos Panamericanos, nuestro próximo alcalde de Lima tendría que ir y negociar con la Presidencia de la República y decirle: necesito que el Estado invierta 2.000 millones de dólares, para adquirir una flota y darla en licitación a operadores que demuestren que tienen espalda financiera y eficiencia para operar y calidad de servicio. Claro, porque si yo le regalé 800 millones a través del Metropolitano a los operadores que no son peruanos y que no lo pagan hasta ahora, ¿por qué no puedo privilegiar y sacar un proceso adecuado, obviamente con la garantía del caso, y revertirme las unidades o el sistema posteriormente si no lo hacen? O sea, ya entrar a un tema paramunicipal posterior a la falla, pero dejando que la actividad privada entre en condiciones especiales. Y sí me preocupó lo del debate el otro día, porque yo escuché propuestas razonables, con mucho entusiasmo, lo cual nos parece bien, pero nadie de los candidatos a alcaldes, ¿no?, dijo o propuso algo respecto de, por ejemplo, una vez que entre a la alcaldía, va a tener a todas estas empresas de transporte convencional con las licencias vigentes por el regalo que les ha hecho Lucho Castañeda. Vamos a decir que de algo malo saquemos algo bueno. Entonces, si van a tener licencias y autorizaciones para operar hasta el 2020, entonces en ese año de gobierno municipal, por lo menos quien entre a la alcaldía lo primero que tendría que hacer es
estructurar el nuevo plan de rutas de Lima para darlas en concesión o sacarlas a licitación, que son las rutas complementarias a estos corredores complementarios, a estos corredores de integración y a estas rutas que son las rutas de zonas no atendidas. Entonces, eso es, por ejemplo, ya nos dejaron este regalo feo que es la autorización que les han extendido a los operadores de transporte, perfecto, bueno, vamos a darle la vuelta, ¿no? Creo que por ahí empiezan un poco los temas que van a tener que ser discutidos a partir del 1 de enero del 2019 para poder darle viabilidad a quien llegue a la alcaldía de Lima. Ahora, el otro tema que queda pendiente ahí es que no hay necesariamente en estos últimos 8 años una carrera administrativa especializada en el tema tan álgido como es transporte y tránsito, y los pocos profesionales que tienen experiencia han sido cambiados o se han ido a buscar mejor destino, porque todo ha sido tomado por decisiones políticas y mercantiles, o sea que es más grave, ¿no? Y lo otro es que se ha tapado todos los defectos, digamos, legales, estructurales del modelo que existía. Y por lo que vemos, lo de las líneas de metro van para rato. O sea, esta línea 2 no se sabe si vas a tener la historia de la línea 1, pero por ineficiencia. O sea, no es por cuestión política directa, ¿no? Esto es por un tema... Ha habido una denuncia, bueno, una posición del Ministerio de Economía y Finanzas oponiéndose a esta ampliación de 500 millones que están pendiendo esta empresa que no se sabe cómo ha sido. Y el Ministerio de Transporte no dice nada, no hay un pronunciamiento, y sin embargo están gastando un montón de dinero en defender a la ex ministra de Molinelli, que ahora dice que han hecho 2 grandes licitaciones en el Seguro Social donde ella preside por el borde de los 300 millones con medicamentos con compra directa. Pero también este gobierno, el presidente Vizcarra, el ministro de Transporte, están criticando lo que pasa en casa. O sea, ahí el refrán bíblico, no mires la paja en el ojo ajeno caer, precisamente porque hay una viga grande, y esto pues no permite también tener más seriedad en los planteamientos, porque encuentras un vacío institucional en el tema. No sé qué opinas tú, Mira, a mí me gustaría reforzar algo que había mencionado Fabricio en cuanto a qué hacer en el próximo año y con ese regalo que tienen los empresarios de transporte, ¿no? Creo que, como dicen, ¿no? dentro de la situación negativa hay que ver aspectos positivos. Yo creo que algo que podemos hacer, seguramente la nueva autoridad va a tomar un tiempo para sentarse, para evaluar, pero yo creo que debería empezar pues a trabajar o establecer las bases el 9 de octubre para la profesionalización comenzar a trabajar de los empresarios de transporte. Sí. Y yo creo que hay cosas que ya se saben y creo que no hay que ser muy erudito para establecer algunos parámetros mínimos de funcionamiento. Tienes que tener tu terminal propio, tienes que tener un sistema que monitoree la flota y controle la operación, tienes que tener una flota propia, entre otros aspectos que deberíamos pues empezar a que las autoridades tengan bien claro esas bases y comiencen pues a ver cómo trabajarlo con los empresarios. Lo que no puede pasar es que esta renovación le siga otra renovación y otra renovación y de por vida pues no tomemos este problema como deberíamos acometerlo, ¿no? Es que mira, hay un tema pues que parte de una concepción, ¿no? O sea, el modelo de empresa, de una empresa de transporte, tiene que ser una empresa, una sociedad anónima. No puede ser una cooperativa, no puede ser un comité y un grupo de amigos, o una empresa cascarón. Y esos han sido de los principales problemas que tuvieron los transportistas cuando se dio la licitación de los corredores complementarios, ¿no? Fueron muchos a los bancos a pedir dinero para financiar la compra de flota que tenían que poner de acuerdo a los compromisos de inversión que tenía el contrato. Y el primer punto con el que se dieron era que los bancos, cuando tú llegas con una sociedad anónima, te dicen dónde están sus estados financieros. Y los estados financieros son pues en realidad los documentos y el balance que reflejan cuál es tu patrimonio. Entonces, si yo soy una empresa acopiadora o una empresa cascarón, vamos a decirlo así, entonces
yo tengo una autorización para operar 200 buses, de los cuales solamente 10 buses son propiedad de la empresa y los otros 190 buses son de terceros particulares que están afiliados a la empresa y que ganan en ese sistema nefasto de afiliación, ¿no? Porque claro, a mí la empresa que me afilia me cobra, por decirte, 100, entonces yo tengo que pagarle todos los días 100. Pero al que conduce mi unidad, yo le tengo que cobrar entonces 150 para que me deje los 100 que tengo que pagar y 50 de ganancia para mí. Y él a su vez tiene que replicar ese sistema y sale a matar por recoger pasajeros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es formar y encauzar a nuestros empresarios de transporte a que sean empresas de verdad. Donde si yo tengo la propiedad de 20 buses, aporte mis 20 buses a la empresa y la empresa me devuelva acciones por el valor de esos 20 buses. Y si otro tiene 10, aportará 10 y tendrá acciones. Y a las finales del año veremos cuáles son nuestros resultados y nos repartiremos las utilidades de la empresa. Pero no podemos estar jugando a la empresa como si fuera un club en el cual nos turnamos la gerencia para ver en mi turno cuánto saco, y al siguiente año tú tienes la gerencia y en tu turno ves cuánto sacas, y al tercer año Luis Alberto ve cuánto saca, y luego nos volvemos a juntar otra vez, hacemos nuestro sorteo, y yo consigo una línea para sacar vía leasing 20 vehículos, y luego al siguiente año tú otra línea leasing, y así venimos jugando sin hacer un esfuerzo serio de empresa, ¿no? O sea, si podemos sacar leasing por 20 unidades, ante los bancos, entonces esos esfuerzos patrimoniales encaucémoslos de verdad a que estas sean empresas que tengan fortaleza como empresas, fortaleza de espalda financiera, fortaleza patrimonial, y que mañana más tarde, cuando se dé una licitación, puedan sentarse en la licitación y decir: yo tengo espalda, yo puedo proponer tal cosa. Si viene algún socio que me quiere financiar, no me va a negociar de manera tan simple el hecho de haber obtenido mi concesión. Son cuestiones que uno tiene que prever dentro de este escenario. Nos queda un año, o le va a quedar un año a quien sea el alcalde entre el 2019 y el 2020, para poder fortalecer a estos empresarios, poder, vamos a decir, interesar a otros empresarios que también quieran intervenir en un proceso de esta naturaleza, porque a mí me queda claro que si la municipalidad no tiene plata, es la inversión privada la que tiene que entrar, y le va a quedar al alcalde un año para pensar bien qué modelo tiene que hacer para sacarlo de licitación para favorecer Lima. O sea, esos son los temas urgentes que va a tener que asumir el nuevo alcalde a partir del 9 de octubre, si es que no hay segunda vuelta. Que es otro tema. Si es que no hay segunda vuelta, ¿no? Y enfocarlos en ese periodo de transición y transferencia para que además entre octubre y el 31 de diciembre no le dejen más regalitos, pues. Sí. Ahora dime, ¿legalmente se puede revocar estas autorizaciones o están dentro de los parámetros permitidos por la actuación especial del MUD? Habría que analizarlas, porque acuérdate que hay todo un marco de ordenanzas, ¿no?, que se han dado, donde se establecen cuáles son los requisitos para tener autorizaciones vigentes de transporte. Entonces hay que ver si es que las empresas cumplen con cada uno de esos requisitos, es un checklist. Y la que no tenga, yo creo que el primer paso va a ser la que no cumpla, pierde su autorización. Y ahí no tienes problemas para que te hagan demandas. Pero por supuesto, claro. Te las van a hacer. Te van a hacer demandas, te van a meter acciones de amparo, pero eso va a depender mucho de la capacidad que tenga el alcalde de Lima para irse a entrevistar pues con el presidente de la Corte Superior de Lima y decirle: oye, este es el objetivo de la ciudad. Tú, Poder Judicial, ¿estás de acuerdo con el objetivo de la ciudad? Entonces trabajemos en esta línea. Señores de la Corte Suprema, este es el objetivo de la ciudad, Lima es la capital del Perú. Esto es un interés nacional. En eso tenía mucha razón, por ejemplo, Enrique Corresponde ese día, que él hablaba de que el alcalde de Lima no solamente tiene que ser el administrador de Lima, tiene que ser un actor político de sumo peso y de suma importancia en la política nacional del Perú. Claro, definitivamente. Armando, ¿y tú crees que ya desde el punto de vista un poco jalado de los pelos, pero se dan las condiciones, porque ya ahorita la mafia entró al transporte y hay mafias organizadas que funcionan
con vehículos mal denominados taxis colectivos y vanes, y están bloqueando los corredores, están cronando rutas de transporte en muchos lugares de Lima metropolitana, acosando a las autoridades inclusive, y eso ha sido detectado por la Gerencia de Transporte Urbano, por la Policía Nacional, por Desarrollo Urbano, por Seguridad Ciudadana, pero Lima no sé si los ha premiado o los ha ignorado, pero atrofian el tema. Y en ese escenario, algunos transportistas, digamos, formales, que tienen esta autorización y que puedan decir: nosotros somos parte de este proceso para cambiar, y quisiera que nos apoyen en estas condiciones, si ni siquiera la fiscalización y la limpieza de los corredores funcionan ni para el metropolitano ni para los corredores complementarios. Mira, ahí te voy a contar, un par de experiencias. Nosotros hemos tenido la oportunidad, o tenemos la oportunidad permanente de dar charlas a los propietarios, a los conductores, y hay una queja frecuente que con respecto a las empresas que tienen piratas en su recorrido. Y nos pasó que incluso en alguna empresa prácticamente el pirata no es tan pirata, o medio formal, porque la propia empresa los conoce, sabe quiénes son, los deja entrar a su terminal, y en algún momento están en la discusión: oye, los dejo ingresar al sistema de despacho para que puedan salir. Oye, nosotros le decimos: oye, si tú sabes que son piratas, si no le corresponde, tú tienes que poner mano dura y decir: oye, esto no entra. Tú no los tienes que reconocer, solamente tú reconoces a aquellos que son los conductores, las unidades formales de tu empresa. Eso es por citar un ejemplo de algunos empresarios que se sienten un poco débiles y deberían tomar una posición más fuerte. Por otra parte, a veces también nos dicen: oye, hablen con la empresa y hablen con la policía y pongan en algunos puntos algunos inspectores que chapen y que agarran a los piratas y lo metan a donde tengan que cumplir, al depósito. Y nosotros decimos: cuidado, está bien, no hay problema, pero ojo, el policía que se va a colocar ahí no sabe quién es pirata y quién no es pirata. Claro. Va a parar también a ustedes. Y si ustedes no están cumpliendo, entonces también ustedes van a ir al depósito. Entonces, lo que tienen que primero ustedes asegurarse es de cumplir, estar en orden, tener sus papeles, estar bien uniformados, tener todo lo que tengan que tener en su unidad, y si es así, no van a tener ningún problema a ninguna fiscalización. Y dejen de estar mirando al del costado, ¿no? El que el otro no tiene, el otro no. O sea, ustedes cumplan y asegúrense de tener, y todo el resto va a llegar como consecuencia de un buen manejo de la empresa y de un buen trato a sus usuarios, ¿no? Entonces, son temas que eso, Armando, por ejemplo, tú tienes mucha razón. O sea, el formal no es formal. O sea, el formal en transporte estamos hablando, ¿no? El formal en transporte no llega a ser formal del todo. No deja de ser comisionista afilador. O sea, el tema de la afiliación que entre nosotros, y el comisionista también dice: porque me clonan, pero si a mí me pagan más o menos, lo dejo clonar. No solamente eso, o sea, el formal, el supuesto formal, ¿ya? Tiene probablemente, vamos a poner varios ejemplos, ¿no? Tiene sus conductores en planilla, y en planilla les paga el sueldo mínimo, y por lo bajo les paga el complemento del sueldo mínimo. Entonces, es formal, pero no lo es. El formal quiere implementar sistemas de recaudo, sus tarjetas inteligentes en su sistema de transporte, y sin embargo, a sus operadores, a sus conductores, no los quiere tener en planilla como trabajadores de la empresa. Entonces, ¿de qué me sirve tener una tarjeta si el trabajador lo que va a hacer es que la tarjeta no funcione porque él quiere seguir manejando el flujo del pasaje? Entonces, el mismo empresario que trata de ser formal o que se cree formal, no es formal, pues. Le ponen una multa. Entonces, claro, en lugar de ver cómo corregir la situación por la cual ha sido multado por alguna infracción o algo, no. Lo primero que hace es apela de la multa, pero sigue incurriendo en el mismo defecto por el cual le pusieron la multa. Y lo que tú dices, Armando, es cierto. O sea, si el formal, entre comillas, vamos a decirlo así, pide que la policía, los inspectores intervengan a los piratas, se va a correr el riesgo que también lo intervengan. Porque no es formal, pues, porque no podemos tener esa doble cara de pretender ser formales
y seguir siendo informales en la práctica. Entonces, o somos o no somos. O nos ponemos serios y al ponernos serios le exigimos a la autoridad que también se ponga seria. Porque si no, la autoridad no nos toma como serios. Y un tema adicional en este tema de la fiscalización o de las inspecciones, otra anécdota. La otra estaba esperando pues, para una reunión en una oficina, en una entidad, y se me para a un costado una persona y comienza a hablar y hablar y hablar, y él se vendía como un experto en borrar papeletas. O sea, contaba con todos los tips, con todas las... Varios con abogados todas se venden así, y se venden así vía Facebook. Y así Conocemos a me mostró varios. una entrevista en YouTube que le hicieron en la televisión. Me decía, mira, acabo de venir y la empresa debe tanto, y yo asesoramos con otra empresa de taxis y he logrado eliminar tanto. Y me dice que no sabía, que me contara un poco más. Y decía, mira, la verdad es que los inspectores, la gente coloca, todo eso, la policía cometen muchos vicios, no están capacitados, no saben exactamente, no tienen conocimiento, y al final yo comienzo a preguntar, y digo, ya esto se elimina. Entonces creo que también hay un tema de capacitar, de experiencia, para que se cumpla, porque si no, por otro lado, la gente sabe cómo puede sacarle la vuelta al sistema y le da lo mismo incumplir. Hay un tema que es muy importante, o sea, los transportistas de Lima vienen siendo transportistas, al menos. Yo vivo en Lima desde el año 84, que yo vine a estudiar a Lima. O sea, ya tengo este año he cumplido 34 años viviendo en Lima. Los transportistas desde hace 34 años son los mismos. Y de hace 34 años manejan el mercado del transporte. ¿Ha cambiado en algo el transporte? Ellos han sido un elemento contributivo para el cambio en el transporte. Si la autoridad no ha tenido ideas, han sido los transportistas los que han hecho propuestas para llevar adelante algún tipo de cambio en el transporte. Es que la palabra formalización, organización, reestructuración, modernización, homologar criterios no existe, no está en su vocabulario. Ellos dicen, si antes yo ganaba más como comisionista afiliador y arreglaba, y ahora Armando está diciendo que ahora hay una serie de gente que te arregla todo. Tanto la policía como los funcionarios municipales y el gobierno central no tienen un criterio común, no saben cómo tratar los diferentes escenarios. Y eso es educación, eso es capacitación, eso es sensibilización. Tareas pues que la venimos haciendo tiempo, No, y que no encuentras eco porque la misma autoridad sabe que la formalización y la capacitación de sus funcionarios van a tener, lo va a llevar a un nivel de mejorar la gestión. Mira, y el riesgo más grande es que el informal se vuelva un elemento de negocio rentable para el formal. ¿Cuánto le costó a Lima sacar a los ambulantes de las calles de Lima? Los ambulantes que no eran ambulantes, que habían segmentado las veredas. Andrade hizo todo un trabajo interesante. Y cuando se hizo todo el trabajo para ver cómo atacar, ¿qué era lo que había pasado? Los que tenían su tienda daban en consignación determinados productos a los que tenían parceladas las veredas. Entonces, claro, como yo ya no podía vender en mi tienda formal, utilizaba a los 3 informales que estaban adelante como vendedores comisionistas. Su canal de ventas. Entonces, el riesgo es que ese informal, el taxista colectivo, el colectivero, el de los colectivitos chinos, termine siendo un negocio de las empresas formales de transporte, en cuyo caso va a ser mucho más difícil poder eliminarlos y poder ordenar todo ese enjambre que se está creando, y que ningún alcalde de los últimos que hemos tenido ha tratado de solucionar, y que los candidatos por ahí no le están viendo. Claro, o sea, hay desconocimiento. Si lo conocen de alguna forma, espero que pensarán quién gana primero para ver cómo se hace de problema. Pero es un problema de todos, ¿no? Entonces ha debido plantearse, y es más, ha debido discutirse para ver quién es la persona más preparada para ser el alcalde. Y estamos en eso. Esperemos pues que reaccione el ciudadano, por lo menos se informe más, porque por lo visto hay que crear toda una estructura de hoja de ruta para que el que gane, y al menos en el tema de transportes, hay que capacitarlos a 1000 por hora en estos 2 meses que quedaría desde la elección hasta y si no hay segunda vuelta. Porque si hay segunda vuelta, ojalá que queden 2 tigres, pero por lo visto no va a ser así. Uno va a ser figuretti y el otro probablemente sea consecuencia de un voto responsable, por decirlo de una forma, ¿no?
Y si el 25% solo quiere votar, entramos a un tema mayor, ¿no? Si no hubiera multa para los que no votan, yo creo que sería terrible. Lo sentimos, sería tremendo. Los votos en blanco ganarían y eso invalida cualquier Creo elección. que distritalmente la dinámica electoral está más interesante para los vecinos de cada distrito que respecto a lo que es Lima Metropolitana. Bueno, tus palabras, gracias a Armando Mejía González, especialista, ingeniero electrónico del Grupo ETSA, por estar con nosotros. Seguimos contribuyendo pues a que la gente entienda que es su problema. Estamos tratando de encontrar medidas de solución, pero es su problema y tenemos que compartirlo y buscar conjuntamente lo que hace, porque la autoridad, sin la presión de ustedes y la nuestra, no lo va a hacer. Sí, hermano. Muy bien, bueno, reiterar el agradecimiento por la invitación, en primer lugar, al debate que tuvimos el día jueves y a este intercambio de ideas. En nombre de ETSA Asociados, nuestra apuesta por aplicar tecnología, por aplicar mejores procesos para transformar, para mejorar el sector de transporte, de tránsito y en los temas de transporte, tránsito y movilidad urbana. Y bueno, y mantenernos atentos a este proceso, a ver qué pasa y seguir colaborando para que el cambio pueda darse, ¿no? Gracias por la invitación y también desearle a toda tu comunidad, a toda tu audiencia un buen fin de semana. Fabricio. Luis Alberto, muchas gracias por la invitación. Armando, un gusto intercambiar ideas contigo. De verdad que creo que este tipo de mesas son las que necesita la ciudad de Lima. Y ojalá que quien resulte elegido alcalde a partir del 1 de enero del próximo año no se sienta el señor feudal de Lima y sea capaz de convocar a los otros candidatos que han perdido, que también le han aportado ideas a este proceso electoral y a este debate, ¿no? Eso, y muchas gracias, Luis Alberto, por la Al menos nosotros vimos 4 candidatos, 3 se quedaron en el camino, los escuchamos y de todos los temas que se han tratado o que se están tratando, muy poco saben los candidatos y probablemente sus equipos de asesores también, porque si los equipos de asesores se preocuparan realmente por solucionar los problemas de la ciudad, hubieran hojas de rutas para cada uno de los temas, ¿no? Y no hablamos de educación, no hablamos de salud, no hablamos de desarrollo urbano, no hablamos cómo cada día se construyen más edificios y se llena de vehículos en las calles y los edificios mal construidos se caen y engañan y estafan a la pobre gente que ahorra mucho tiempo. Porque, o sea, no hay nada que ver con autoridades. Nosotros pues seguimos trabajando, vamos a procesar estas exposiciones, se las vamos a transmitir, las vamos a colgar en Radio Miraflores, va a salir un número especial de la revista Envía. Y bueno, seguimos contribuyendo, hemos hecho un diagnóstico, está colgado en la página del Grupo Envía, www.grupoenvía.com, para que ustedes puedan analizar y darle seguimiento a lo que... Y acá, Radio Miraflores, la auténtica, que está auténticamente comprometido con ustedes, con la ciudad de Lima, para ver, si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie por nosotros. El Señor nos pide orar, pero ahí solo entendemos, tenemos que orar también. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con una gran sorpresa para ver. Ustedes estén atentos y por lo menos cae uno el Callao. Tienen que caer muchos más para que la selección... Nos vemos el próximo miércoles acá en Radio Miraflores.